por contaminaciones, por herencias. Señor, en el nombre de Jesús, que esto sea limpio, Señor, sea quitada toda esa contaminación, Señor. Ayúdanos, Señor. Hoy será un gran día, Señor, porque tú nos ayudas, Señor. Otra cosa que necesitamos pedirte, Señor, es tu gracia. Señor, llénanos de tu gracia, por favor, te lo ruego. Espíritu Santo, necesito tu gracia. Vamos a hablar con las personas. Vamos a encontrarnos con personas aquí o allá, Señor. Por favor, danos gracia. Llénanos de tu favor, Señor. Que tu favor sea quien nos esté acompañando, Señor. Gracias, amoroso Dios. Gracias, amoroso Señor, por ese infinito amor, Señor. Señor, todas las personas que necesitan enfrentar retos este día, tú irás con ellos y todo les saldrá bien por cuanto tú vas delante de ellos, Señor. Gracias, porque escuchas el clamor de mi voz esta mañana, Señor. Gracias por todas las respuestas a nuestras oraciones que recibimos, Señor, cuando caminamos contigo. Te alabo, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, porque escuchas mi voz, Señor. Es maravilloso saber, Señor, que yo puedo acercarme a ti confiadamente en cualquier momento. Gracias, Señor. Tú fortaleces nuestra fe, Señor. Señor, y sin importar la situación, tú estás ahí para escucharnos. Tú estás ahí, Señor, para ministrarnos, Señor, para traer ánimo, para traer palabra que refresque, Señor, guiándonos. Gracias, Señor, porque oyes el clamor de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque aún hay anhelos en mi corazón que no tengo ni siquiera que nombrarlos, Señor. Pues tu palabra dice que tú ya conoces mis pensamientos y aún los deseos de mi corazón. Padre mío, gracias porque sé que nos has escuchado esta mañana. Y tú estás trayendo esa fuerza, esa fortaleza tuya a los corazones en esta mañana, Señor. Señor, queremos seguir estudiando, leyendo, viajando a través de las Escrituras. Permítenos verte, Señor. Permítenos verte a través de las Escrituras y disfrutar tus palabras en ellas. Que tu palabra sea un deleite para nuestro corazón, nuestra vida. Que sea ese manjar que necesitamos cada mañana, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Bueno, gloria a Dios. Dios les bendice. Bienvenidos todos ustedes esta mañana una vez más. Este comienzo de semana. Vamos a continuar con este tiempo tan lindo con el libro de Romanos. Estábamos viendo cómo en el capítulo 1, en los últimos versículos, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la culpabilidad del hombre. En especial, se dirige a los gentiles y les habla acerca de una lista de situaciones, una lista de pecados, y les dice, mire, todo esto tiene que ver con el no haber tenido en cuenta a Dios, ni adorarlo como Dios, ni agradecerle como Dios. Y ahora el apóstol Pablo va a empezar a dirigirse a los judíos. Porque cuando los judíos escucharon
lo que Pablo le hablaba a los gentiles, digámoslo como decimos en Colombia, ellos sacaron pecho, creyendo que ellos eran más santos y más especiales que los gentiles. Empecemos nuestra lectura en capítulo 2, verso 1, y vamos hasta el 3. Bueno, muy bien. Por lo cual, dice, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú piensas que tú escaparás del juicio de Dios. Los gentiles para los judíos eran como inclusive usaban una palabra muy fuerte y al que no era judío lo llamaban perros, como perros. Seguramente los judíos empezaron a aplaudir la condena que el apóstol Pablo aparentemente en esta carta hace a los gentiles. Recuerde que ellos tenían un orgullo religioso, un nacionalismo. Los judíos amaban tanto su cultura, su nacionalismo, su religión, que despreciaban a los gentiles y como le digo, les llamaban de una manera fea, le llamaban perros y, y no querían tener absolutamente nada que ver con los gentiles. Entonces Pablo utiliza esa actitud de juicio de los judíos para probar la culpa de los judíos. Entonces dice, porque las mismas cosas que ustedes condenan en los gentiles, esas mismas cosas ustedes practican. Pensaban ellos tal vez que escaparían del juicio de Dios porque eran el pueblo escogido de Dios. Pero como predicábamos ayer, el juicio empieza por la casa. Ahí, por la casa, empieza el juicio. Pero Pablo afirma que su elección divina les hacía mucho más responsables. Porque al que más se le da, más se le reclama o se le devenga. El juicio de Dios es según la verdad. Él no tenía una norma para los judíos y otra norma para los gentiles. No, el Señor no iba a ser diferente con los gentiles y diferente con los judíos. Así que cualquiera que leyera esta lista de pecados no podría pasar el hecho de que cada persona es culpable. Miremos la lista nuevamente. Romanos 1, 29 al 32. Pero ahora no la miremos como lo que hicieron los gentiles. Mirémonos nosotros en esa lista. Que el Señor nos ayude, dice, y estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, avaricia. No, es que, pastor, ¿acaso este pasaje no habla era de los hombres que se acuestan con hombres y de las mujeres que se acuestan con mujeres? Ese fue uno. Ese fue uno de los pecados. Pero aquí hay una lista donde clasifica muchísima gente y dice fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios. Oiga, la envidia también está en la lista de los homicidas. Contienda, engaño, maledicencia, murmuradores. Ay, no, pero murmurar no, yo pienso que no era tan grave. Ah, bueno, está en la misma lista. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las que la hacen, sino también las que se complacen con los que las practican. El apóstol Pablo le estaba diciendo a los judíos, ustedes creen que solo los gentiles cometen esos pecados, pero no, ustedes también. Bueno, si usted pasa por alto alguna de estas cosas, usted también es culpable, por lo menos así sea en uno, pues hay pecados de la carne y también hay pecados del espíritu o pecados internos. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 7, el versículo 1. Segunda de Corintios 7, el verso 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y qué más, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Es que algunos tal vez no practican algunos pecados de manera visible, pero ¿qué tal en su mente, en su espíritu, en su corazón? Hay hijos pródigos y hay hermanos mayores. El hijo pródigo salió y se fue. Y el hijo mayor se quedó aparentemente siendo el más responsable, pero en su corazón había envidia, juicio. Entonces mire que hay pecados en la carne y hay pecados en el espíritu. Y entonces los judíos, al condenar a los gentiles por sus pecados, los judíos en realidad se estaban juzgando a sí mismos. Cuando tú señalas a alguien con un dedo, hay tres dedos que te señalan a ti mismo. Así que esta palabra no es para alguien en particular, es para todos nosotros. Mire por favor el versículo 4 del capítulo 2 y vamos a seguir nuestra lectura. Y entonces dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción
de persona para con Dios. Las bendiciones que los judíos recibieron de Dios no les confirieron a ellos un trato especial, sino que se les hizo más responsables de obedecerlo y de glorificarlo. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. En su bondad, Dios le dio a Israel grandes riquezas materiales, también espirituales. El Señor les dio una tierra hermosa, una ley justa, un templo y un sacerdocio, la provisión de Dios y muchas más bendiciones. Dios había soportado con paciencia muchos pecados como la incredulidad, la rebelión, las alianzas con pueblos paganos, y en medio de toda su paciencia les envió a su Hijo Jesucristo, al Mesías. Es más, aún después de que Israel crucificó a Cristo, Dios les dio a esa nación aproximadamente unos 40 años más de gracia, y detuvo su juicio. No es el juicio de Dios, lamentablemente, el que guía a los hombres al arrepentimiento, sino es la bondad de Dios. Pero Israel no se arrepintió, no lo hizo. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, verso 6 al verso 11. Vuelve y le repite, le dice, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero la ira y el enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y entonces le dice, primeramente al judío, también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente, también primeramente, y al griego. Pues dice, aunque son primero, no hay acepción de persona. Pablo no estaba enseñando que la salvación es por obras, pero sí les estaba diciendo que Dios va a juzgar las obras de cada persona según la verdad. Pablo estaba tratando aquí de decirles, tus obras habituales de vida van a impactar tu carácter y tu conducta. Por ejemplo, todos nosotros leemos que David cometió unos pecados terribles, pero el énfasis de su vida era una vida de obediencia. Tanto así que dice la palabra del Señor que David era el hombre conforme a su corazón. ¿Qué quería decir? Es el hombre que va a obedecerme. ¿Sabe? Mire la diferencia. Judas confesó su pecado y el dinero aquel con el que vendió al Señor lo dio para que hicieran un cementerio para los extranjeros. Pero el énfasis de su vida fue desobediencia e incredulidad. ¿Sabe? La verdadera fe que salva es la que produce una vida de obediencia. Esa fe en el Señor se nota en las personas en su obediencia, en su piedad, aunque tal vez podemos fallar ocasionalmente. Sí, porque mientras estamos aquí, podríamos fallar o podemos fallar. Cuando Dios midió las obras de los judíos, dice que las halló impías, así como las de los gentiles. El hecho de que los judíos
en ciertas ocasiones celebraran fiestas, guardaran el día de reposo con regularidad. No cambió el hecho de que su vida diaria constantemente era de desobediencia a Dios. Era un pueblo que murmuraba todo el tiempo. Era un pueblo que fornicaba todo el tiempo. Su adulterio espiritual llegó a los pies del Señor. ¿Sabe? Tampoco las bendiciones de Dios nos guían al arrepentimiento. Ahora, lea conmigo un momento más en el versículo 12 y vamos a mirar en el capítulo 2. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, hablando de los gentiles, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y has sido instruido en la ley y los apruebas como mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te vas a enseñar a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. La afirmación de Pablo en ese versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, tendría que sacudir a los judíos, porque ellos merecían un trato igual, no un trato especial por ser pueblo escogido de Dios. Pero Pablo explicó que la ley de los judíos no solo hizo más grande la culpa de Israel, Dios no le dio la ley a los gentiles, así que no serían juzgados por la ley. Bueno, en realidad, según este pasaje, los gentiles tenían la obra de la ley escrita en sus corazones. Romanos capítulo 2, versículo 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Saben, donde quiera que vaya, uno encontrará personas con un sentido interno de lo correcto y lo incorrecto. Y ese juez interior, la Biblia lo llama la conciencia, se encuentra en todas las culturas. El sentido del pecado y el temor a un juicio, ¿sabe? Y un intento siempre de propiciar o pagar por sus pecados y apaciguar cualquier temor de un Dios existente. El judío se captaba de la ley. Él pensaba que era diferente a todos sus vecinos, pueblos que adoraban ídolos. Pero Pablo
aclara que no era la posesión de la ley lo que contaba, sino la práctica de la ley. Los judíos veían a los gentiles como ciegos en las tinieblas, como insensatos, inmaduros, arrogantes. Pero sabe, el Señor los vio a ellos igual o peor. Así que Dios no solo juzga de acuerdo con, con nuestras leyes, sino según también las obras, sino que también juzga, y algo que llama la atención es el versículo 16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sabe? Él ve lo que hay en el corazón. Los judíos tenían una religión de obras externas, pero crecían pensando que sus obras externas los salvarían, pero dentro de sus corazones no había nada. Por eso muchas veces les llamó sepulcros blanqueados. Daban la impresión de ser correctamente morales, pero ¿qué ocurría en su corazón? La manera en que nuestro Señor acusó a los fariseos en el libro de Mateo ilustraba bien esta verdad. Con la boca me buscan y me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Dios no solo ve las acciones, sino también ve los pensamientos. Y dice que también las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y mire lo que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué hago las cosas que estoy haciendo? Es posible para un judío ser culpable de robo y de adulterio y de idolatría y aún así nadie haberse dado cuenta. Pero el Señor conoce hasta lo más profundo de la mente y del corazón. En el Sermón del Monte se nos enseña que tales pecados pueden ser cometidos en el corazón. En vez de glorificar a Dios entre los gentiles, los judíos deshonraron a Dios. Inclusive Pablo citó Isaías 52:5. Y mire lo que dice Pablo. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean los hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Los gentiles paganos tenían contacto diario con los judíos en los negocios y en las actividades y no fueron engañados por la devoción de los judíos o por la ley. Fueron engañados por la mente y el corazón de aquellos que pretendían obedecer a Dios y al mismo tiempo les acusaban de ser ciudadanos de segunda clase. Querido hermano, esta carta y esto que acabamos de leer, cuando hablamos desde el capítulo 1, verso 18, está diciéndonos que todos nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos, no mirar el pecado del otro. Y si acaso tú ves el pecado en otro, ore por ese otro. Pero todos nosotros somos culpables delante de Dios. Y por eso todos necesitamos un Salvador. Necesitamos humillarnos porque no es los actos externos, es tu mente, tu corazón y tu vida la que debes someter al Señor.
Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Gracias por este momento y este tiempo que hemos tenido para alabarte y adorarte. Y venir a tu palabra, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname porque yo miro más a los demás que lo que tengo que mirarme a mí mismo, Señor. Gracias por recordarme y me arrepiento de esto, Señor, y te pido perdón y ayúdanos, por favor. Te lo pedimos. Gracias por esta semana, Señor, y que podamos meditar en esto todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, les fortalezca. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Amén. Amén, muchas gracias, bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Amén, amén. 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 Bendiciones. Dios los bendiga.